Imagínate por un segundo que tienes que defender una gran ciudad de una invasión implacable. Suena como una película de acción. O sea, sí, pero el problema es que tu única arma disponible es tan destructiva que, para eliminar a los invasores, también tienes que demoler los edificios históricos, las calles principales y hasta la red eléctrica en el proceso. Claro, o sea, ganas la batalla, sí, pero la ciudad queda completamente en ruinas. Exactamente. Y durante décadas, pues así ha sido la guerra contra el cáncer de mama más agresivo. Históricamente, tratar un tumor no ha sido como usar un bisturí láser de alta precisión, digamos. Ha sido más bien un bombardeo en alfombra. Es una imagen súper cruda, la verdad, pero describe perfectamente la realidad oncológica que vivimos. El objetivo supremo siempre es erradicar el cáncer, por supuesto, pero el daño colateral que sufren las células sanas del resto del cuerpo Es brutal, ¿no? absolutamente y profundamente devastador para quien recibe el tratamiento, sí. Y es precisamente por eso que estamos aquí hoy. Les damos la bienvenida a este análisis profundo, para quienes buscan entender hacia dónde se dirige verdaderamente el futuro de la medicina y cómo estamos dejando atrás esa era de destrucción masiva. Hoy tenemos una misión fascinante. Así es. Vamos a sumergirnos en los hallazgos del ensayo clínico global fase 3, el Destiny Breast 101, que, por cierto, fue un estudio inmenso presentado recientemente en el Congreso ESMO 2025. Sí, un evento enorme. Y la gran pregunta que vamos a explorar es, ¿qué pasaría si pudiéramos cambiar ese bombardeo químico por una verdadera bomba inteligente? O sea, un fármaco capaz de buscar su objetivo celular con precisión milimétrica. Fíjate que hablamos de un cambio de paradigma total para los pacientes con cáncer de mama temprano de alto riesgo, específicamente el subtipo que en medicina conocemos como R2 positivo. Ujú. Y este estudio no es solo una actualización clínica de rutina, digamos. Estamos viendo cómo se reescriben las reglas del juego desde la mismísima raíz biológica del problema. Ok, vamos a desglosar esto, porque la frustración con los tratamientos actuales es algo que la comunidad médica lleva arrastrando como un ancla por muchísimo tiempo. Sabemos que el estándar actual salva vidas, o sea, nadie niega eso, pero el paciente tiene que someter a su cuerpo a una toxicidad que es brutal. Totalmente. Y a ver, para entender esa toxicidad necesitamos ver qué hace exactamente el estándar de cuidado actual. Cuando tratamos este cáncer antes de la cirugía, lo que en la clínica llamamos tratamiento neoadyuvante, usamos un régimen conocido como DDAC seguido de THP. Que suena como una sopa de letras muy complicada. Sí, lo es. Pero básicamente incluye quimioterapias tradicionales muy fuertes, de la familia de las antraciclinas, que se combinan con ciclofosfamida, y luego le sumamos otros agentes como el paclitaxel. Ya. Y la biología detrás de estos medicamentos es que, pues no distinguen entre células buenas y malas, simplemente atacan y destruyen el ADN de cualquier célula que se divida rápidamente en el cuerpo. Claro, y por eso vemos cosas como la caída del cabello o los problemas intestinales severos, ¿verdad? Porque esas células sanas también se regeneran rápido y quedan ahí atrapadas en el fuego cruzado. Exacto. Pero fíjate que la toxicidad va mucho más allá de eso. Las antraciclinas son tristemente famosas por su cardiotoxicidad. Al procesarse en el cuerpo, pueden crear subproductos que dañan directamente el músculo cardíaco. ¡Wow! El corazón. Sí, y a veces de forma permanente. Además de que este daño generalizado al ADN conlleva un riesgo real, aunque sea bajo estadísticamente, de desarrollar leucemia secundaria años después del tratamiento. Uf, o sea, te curas de uno y te arriesgas a otro. Es un régimen sumamente pesado que merma la calidad de vida y, la verdad, deja cicatrices invisibles en las pacientes. Entonces, el objetivo del Destiny Breast 131 no solo descubrir si podemos matar al cáncer, sino si podemos hacerlo sin destruir el ecosistema del cuerpo en el proceso. Pero antes de adentrarnos en la mecánica de esta nueva bomba inteligente, necesitamos entender el campo de batalla. Me parece fundamental, sí. ¿Quiénes son exactamente las personas que enfrentan esta lucha? Porque tengo entendido que los investigadores fueron increíblemente estrictos con los criterios de inclusión del ensayo. Lo fueron, sí. Solo participaron pacientes con cáncer de mama temprano, ER2 positivo, que se clasificaran estrictamente como de alto riesgo. Y en oncología, ¿cómo definimos ese alto riesgo en este contexto? Pues se define por dos factores principales. Primero, tumores grandes. Estamos hablando clínicamente de tumores mayores a 5 centímetros.
O segundo, y este es mucho más crítico, pacientes que ya presentaban afectación en los ganglios linfáticos sin importar el tamaño del tumor original en la mama. O sea, los ganglios son la clave ahí. Y la razón por la que los ganglios linfáticos son una señal de alerta tan inmensa es porque funcionan como el sistema de transporte público del cuerpo, ¿no? Si el cáncer ya llegó ahí, significa que está empacando sus maletas y aprendiendo a viajar hacia otros órganos. Esa es una excelente forma de visualizarlo, la verdad. Una vez que las células tumorales invaden los ganglios linfáticos, el riesgo de que la enfermedad haga metástasis o, digamos, que regrese en los primeros 3 años, se dispara exponencialmente. Claro, se vuelve una carrera contra el reloj. Por eso mismo, estas pacientes necesitan la artillería más pesada y efectiva que la ciencia oncológica pueda ofrecer hoy en día. Ahora, me parece súper vital destacar quiénes conformaron este estudio, porque fíjate que no fue un experimento de nicho en un laboratorio aislado en una sola ciudad. Hablamos de 927 pacientes en total. Es una muestra enorme para un ensayo fase 3 en esta indicación. Sí, operando desde 147 centros médicos distribuidos en 18 países, con una mediana de edad de 50 años. Y hay un detalle demográfico que me llamó muchísimo la atención, y es la representación global. Casi el 46% de los participantes fueron pacientes asiáticos, mientras que los pacientes blancos de Europa y Norteamérica representaron cerca del 45%. Y eso es crucial. Esa diversidad geográfica garantiza que las diferentes firmas genéticas poblacionales estén representadas, lo cual le da muchísima solidez y validez a los resultados a nivel mundial. Exacto. Pero hay otro factor en la estratificación de los pacientes que hace que este ensayo sea verdaderamente excepcional. Fíjate que casi el 73% de los tumores en el estudio eran positivos para receptores hormonales. Y aquí es donde veo que los investigadores hicieron algo brillante, casi como ingenieros construyendo un simulador de vuelo ultra realista. Limitaron intencionalmente a las pacientes con tumores negativos para receptores hormonales a un máximo del 30% del total del estudio. Así es. O sea, no querían un escenario de laboratorio perfecto donde el medicamento luciera infalible desde el día 1. Querían que el ensayo fuera un espejo crudo y real de lo que los oncólogos se enfrentan todos los días en sus consultorios. Esa analogía del simulador de vuelo da justo en el clavo, porque la realidad clínica es que la inmensa mayoría de los cánceres HER2 positivos también son impulsados por hormonas. ¿Y por qué eso complica tanto las cosas? Porque los tumores impulsados por hormonas tienen un metabolismo distinto. Tienden a crecer a un ritmo diferente y biológicamente suelen ser muchísimo más resistentes a la quimioterapia tradicional que se da antes de la cirugía. Ah, son más tercos, digamos. Exactamente. Entonces, al asegurar que casi 3/4 partes del estudio tuvieran este perfil más terco, el DESTINY-Breast1 se impuso de forma deliberada el desafío más difícil posible. Ok, entendido el nivel de dificultad, hablemos de esta nueva tecnología antes de ver cómo estructuraron el ensayo. Constantemente nos referimos al nuevo fármaco, el TDXD, como una bomba inteligente, y en los documentos se le clasifica como un ADC, o sea, un conjugado anticuerpo fármaco. Así es, esas son las siglas en inglés. Pero a ver, ¿cómo funciona mecánicamente esto a nivel celular para ser tan preciso? Bueno, para entender un ADC, imagínate un vehículo con 2 componentes clave. El primero es un anticuerpo, que actúa como un sistema de navegación por GPS. Ok, un GPS biológico. Sí, y este anticuerpo está diseñado específicamente para buscar y adherirse a la proteína ER2. Piensa en la ER2 como pequeñas antenas que cubren la superficie de estas células cancerosas, enviándoles todo el tiempo la señal de crecer agresivamente. Entonces, el anticuerpo flota por el torrente sanguíneo, ignora por completo a las células sanas y se engancha directamente a las antenas del tumor. Precisamente. Y ahí es donde entra en acción el segundo componente, que es una carga oculta de quimioterapia ultrapotente. O sea, lleva la bomba a bordo. Tal cual. Una vez que el anticuerpo se adhiere a la antena ER2, la célula cancerosa literalmente lo absorbe hacia su interior. Y solo entonces, estando ya dentro de las paredes del tumor, un mecanismo químico se rompe y libera la quimioterapia. Destruyendo a la célula desde adentro hacia afuera, ¿no? Exacto. Es un ataque al estilo del caballo de Troya, lo que minimiza drásticamente la exposición del tejido sano circundante al veneno de la quimioterapia. ¡Wow! Sabiendo que tienen esta tecnología increíble,
veo que el diseño original del ensayo dividió a los pacientes de forma aleatoria en 3 grupos o ramas distintas. La primera rama recibiría únicamente esta bomba inteligente, el TDXD, durante 8 siglos. Ujú. La segunda rama probaría una secuencia combinada, o sea, primero el TDXD y luego una parte del tratamiento tradicional. Y la tercera rama sería el grupo de control recibiendo el bombardeo químico pesado del que hablamos al principio. Y fíjate, todo marchaba según ese plan hasta que llegamos a una fecha bisagra en el estudio, el 13 de marzo de 2024. ¿Qué pasó ahí? En ese momento, el Comité Independiente de Monitoreo de Datos, que son básicamente los árbitros éticos del estudio, analizan la información preliminar y toman una decisión radical. Recomiendan cerrar y detener por completo la primera rama, La que solo recibía el nuevo fármaco. esa misma. Y a ver, aquí es donde mi instinto de suspicacia se enciende a tope. Si yo leo que un comité internacional frena de golpe una rama de un ensayo clínico, mi primera deducción lógica es que el fármaco resultó ser peligrosísimo. O sea, pienso, seguro hubo una toxicidad altísima y tuvieron que rescatar a los pacientes de emergencia. Es lo que cualquiera pensaría, claro. Pero lo fascinante aquí es que la realidad clínica fue exactamente la opuesta. El cierre prematuro de la rama de TDCD en solitario no tuvo absolutamente nada que ver con problemas de toxicidad o daño a las pacientes. ¿No? Entonces, ¿por qué lo detuvieron? Fue una decisión basada pura y estrictamente en la eficacia comparativa. O sea, ¿quieres decir que el caballo de Troya no estaba derribando suficientes muros? Bueno, el fármaco estaba logrando resultados, sin duda, pero la ciencia exige superar el estándar. Los datos intermedios revelaron que usar el TDXD como única arma lograba borrar el tumor por completo en un 43% de los casos. Que suena como una cifra respetable, digamos. Lo es. Pero el gran problema era que el grupo de control con el tratamiento tradicional y pesado estaba logrando una limpieza total en más del 56% de las pacientes. Vaya. O sea que el estándar antiguo, a pesar de ser un bombardeo indiscriminado y súper tóxico, seguía siendo biológicamente superior para erradicar la enfermedad que la nueva tecnología trabajando en solitario. Así lo dictaban los números fríos. Y este momento es un testimonio increíble del rigor ético en la investigación médica moderna. En cuanto el comité proyecta que una nueva estrategia no tiene posibilidades matemáticas de superar o igualar al estándar de cuidado actual, pues intervienen de inmediato. Claro, no se pueden arriesgar. Ajustan la trayectoria del ensayo en pleno vuelo para asegurar que ninguna participante sea privada de la terapia más efectiva que esté disponible. Y eso nos lleva al verdadero núcleo de este análisis, estoy seguro. Si la primera rama falló por no ser lo suficientemente letal por sí sola, mi deducción es que la segunda rama, la que combinaba la nueva bomba inteligente en secuencia con los medicamentos estándar, tuvo que haber arrasado con las estadísticas para que los resultados estén sacudiendo a la oncología hoy. Completamente. ¿Qué pasó cuando unieron ambas fuerzas? Y aquí es donde los números cambian las reglas del juego por completo. La segunda rama, la secuencia de TDXD seguida del régimen estándar simplificado, logró una eficacia del 67.3%. ¡Wow! Frente al 56.3% del tratamiento puramente tradicional. Estamos hablando de una diferencia absoluta del 11.2% a favor del nuevo enfoque secuencial, y con un valor estadístico que es indiscutible. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque un 11% de diferencia absoluta en la oncología de alto riesgo es un abismo, es cruzar una frontera enorme. Sí, es un cambio masivo en términos clínicos. Pero para quienes nos escuchan, definamos qué significa exactamente ese porcentaje en la vida real. En el ensayo hablan de alcanzar una respuesta patológica completa, o PCR por sus siglas. Biológicamente, ¿qué estamos viendo bajo el microscopio cuando decimos que alguien logró una PCR? Bueno, pensemos en el momento posterior a todos esos meses de tratamiento previo. La paciente entra a quirófano, el cirujano extrae el tejido afectado de la mama y los ganglios linfáticos. Ajá, y lo mandan a patología. Exacto. Lo envía al laboratorio.
Lograr una respuesta patológica completa significa que el patólogo examina ese tejido célula por célula, literal, y es totalmente incapaz de encontrar un solo rastro de enfermedad invasiva residual. O sea, el tumor ha sido literalmente borrado de la anatomía del paciente. Borrado por completo, sí. Es la victoria total antes de que siquiera empiece la etapa de recuperación postoperatoria. ¡Qué increíble! Y me imagino que los resultados por subgrupos deben contar una historia aún más profunda, porque mencionábamos antes que los tumores con receptores hormonales positivos son los más tercos. ¿Cómo se comportó la nueva secuencia frente a esa resistencia hormonal? Fíjate que los resultados segmentados son la verdadera joya de este estudio. En los tumores sin receptores hormonales, que suelen ser de crecimiento más explosivo, pero más reactivos a la quimio, la nueva secuencia logró una PCR de un asombroso 83.1%. 83. O sea, más de 8 de cada 10 pacientes quedaron completamente limpias. Así es. Y en el grupo complejo, los que tenían receptores hormonales positivos, el éxito fue del 61.4%, destrozando el 52% que lograba la quimioterapia tradicional en ese mismo grupo. Es un nivel de eficacia francamente transformador. Y la PCR, más allá de ser un alivio psicológico inmenso para el paciente al despertar de la cirugía, asumo que tiene ramificaciones gigantescas para su futuro médico, ¿no? Totalmente. La respuesta patológica completa es el predictor individual más potente que tenemos en oncología mamaria. Ujú. Diversos estudios a lo largo de los años nos confirman una y otra vez que una paciente que logra erradicar el tumor antes de la cirugía tiene probabilidades inmensamente mayores de no sufrir una recaída jamás. Ok, tenemos clarísimo que el nuevo régimen es significativamente más efectivo para borrar el tumor. Pero, volvamos a la analogía inicial. De nada sirve ganar la batalla si destruimos la ciudad entera, ¿verdad? Lograr la PCR es la meta, pero la calidad de vida de quien recibe estos fármacos es igual de prioritaria. Sin lugar a dudas. ¿Qué nos dicen los datos del estudio sobre el daño colateral de esta nueva combinación secuencial? Pues mira, la reducción en la toxicidad global fue tan impactante como el aumento en la eficacia. Los eventos adversos graves, aquellos que ponen en riesgo la salud y que médicamente clasificamos como grado 3 o superior, cayeron de un 55.8% bajo el estándar tradicional a un 37.5% con el régimen de TDXD. ¡Wow! Es casi un 20% menos de pacientes sufriendo complicaciones severas. Y asumo que gran parte de ese alivio viene de proteger el corazón, que mencionabas antes que era el gran talón de Aquiles de las antraciclinas. Es que el triunfo cardiológico es uno de los pilares de este ensayo. La disfunción del ventrículo izquierdo, que básicamente es la incapacidad del corazón para bombear sangre eficientemente, se presentó en el 6.1% de las pacientes con la terapia antigua. Que es un número bastante alto, si lo piensas. Lo es, pero al eliminar las antraciclinas e introducir el ADC en la secuencia, ese daño cardíaco se desplomó a solo un 1.3%. Es que es como si finalmente hubiéramos actualizado el sistema de seguridad de una casa. O sea, imagínate, durante años la única forma de ahuyentar a los intrusos era usando alarmas pero tan violentas que la vibración terminaba rompiendo las ventanas de cristal de la casa. Claro que en este caso las ventanas serían el corazón. Exactamente. Y ahora instalamos un sistema inteligente que neutraliza al intruso sin romper ni una sola ventana. Sin embargo, al leer a fondo las notas de seguridad del ensayo, noté que este nuevo sistema tiene su propia advertencia, digamos. Ya no vigilamos las ventanas, pero al parecer, el proceso de neutralizar a los intrusos genera una especie de polvo fino que nos obliga a estar revisando minuciosamente los detectores de humo, es decir, los pulmones. Esa metáfora captura perfectamente el nuevo desafío clínico que enfrentamos. El uso del TDXD trae consigo un riesgo muy particular y documentado, que es la enfermedad pulmonar intersticial, o ILD por sus siglas en inglés, que se manifiesta como una neumonitis. Básicamente, una inflamación grave del tejido pulmonar. Pero ¿por qué ocurre esa inflamación específicamente en los pulmones con un fármaco que, en teoría, está diseñado para buscar solo el cáncer de mama? La biología detrás de la ILD, inducida por fármacos, es compleja. Cuando el ADC destruye las células tumorales de forma tan masiva y rápida, los restos celulares y las proteínas liberadas en el torrente sanguíneo
pueden desencadenar una respuesta hiperactiva del sistema inmunológico. Ah, el cuerpo entra en pánico. Exacto. Y además, las células sanas del pulmón pueden en ocasiones captar pequeñas cantidades del fármaco circulante. Esta combinación provoca que el tejido pulmonar se irrite, se inflame y si no se detiene a tiempo empiece a generar cicatrices que dificultan muchísimo la respiración. Uf. ¿Y qué tan frecuente y qué tan grave fue esta inflamación pulmonar en el ensayo Destiny Briston 11? La tasa de incidencia se mantuvo bastante estable en las diferentes ramas, oscilando entre un 4.4 y un 5.1% de las pacientes. Ok, es un porcentaje relativamente bajo. Sí, pero la inflamación pulmonar tiene la capacidad de escalar de leve a crítica en cuestión de días si se ignora. Por ello, el ensayo implementó protocolos de hipervigilancia súper estrictos, requiriendo escáneres torácicos obligatorios cada 6 semanas. Para detectar cualquier sombra de inflamación antes de que el paciente siquiera sintiera tos, ¿no? Básicamente, revisando los detectores de humo milimétricamente. Tal cual. Y debemos abordar los datos de seguridad con total transparencia en este análisis. Se registraron 3 fallecimientos relacionados con los tratamientos en un universo de casi 1,000 pacientes. ¡Qué duro! Sí, 2 ocurrieron en la rama de la terapia tradicional y 1 en la rama de la nueva terapia combinada. Y en este último, la neumonitis fue adjudicada como un factor determinante. Esto nos recuerda la inquebrantable realidad de la oncología. Estamos manejando fármacos sumamente potentes y el riesgo cero, lamentablemente, no existe. Claro. La diferencia ahora es que sabemos exactamente qué vigilar y cómo intervenir a tiempo. Entendemos la mecánica, la eficacia superior a corto plazo y esta nueva forma de manejar los riesgos. Pero al final del día, digamos, para cualquier persona que recibe este diagnóstico hoy, la pregunta que da vueltas en su cabeza no es sobre los porcentajes de PCR o los escáneres. No, claro que no. La verdadera angustia es, ¿qué significa esto para mi pronóstico a largo plazo? O sea, ¿se reduce realmente el riesgo de que el cáncer regrese a mi vida? Y para responder a esa angustia, los oncólogos observan una métrica clínica llamada supervivencia libre de eventos, o IFS. Aunque las pacientes del Destiny Breast 111 siguen en periodo de seguimiento y los datos son todavía preliminares, las primeras señales son extraordinariamente potentes. ¿Qué dicen esos datos preliminares? Los análisis iniciales muestran un hazard ratio, o cociente de riesgos de 0.56, favoreciendo a la nueva secuencia con T-DXT. 0.56. A ver, para traducirlo a la vida real, esto significa que los pacientes bajo este nuevo régimen experimentaron una reducción del 44% en el riesgo de recaer o fallecer en comparación con los que recibieron el tratamiento antiguo. Exactamente, esa es la interpretación clínica. Estamos hablando de un impacto profundo en la longevidad y la curación. Y fíjate que esto genera un efecto dominó que transforma por completo la experiencia posterior del paciente. ¿En qué sentido? Bueno, hablábamos antes de la PCR, de limpiar el tumor antes de la cirugía. Cuando un paciente de alto riesgo recibe el tratamiento tradicional y llega a la cirugía con enfermedad residual en los tejidos, es decir, el tumor no desapareció del todo, los protocolos actuales en Norteamérica y Europa dictan que debe someterse a terapias postoperatorias extremadamente agresivas. ¿Cómo cuáles? Como el uso de otro fármaco llamado TDM1. Y tengo entendido que el TDM1 no es un simple paseo por el parque. Implica someter a una paciente que ya de por sí viene agotada física y mentalmente a hasta 14 ciclos adicionales de infusiones intravenosas, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de casi un año extra lidiando con visitas constantes al hospital, fatiga crónica y neuropatía persistente. Y por eso mismo, ese es el inmenso valor añadido de esta nueva estrategia neoadyuvante. Al utilizar el TDXD para aumentar tan drásticamente las tasas de erradicación tumoral inicial, una proporción enorme de pacientes va a poder evitar por completo ese año extra de terapia de rescate. ¡Qué maravilla! Sí. La limpieza temprana del campo de batalla les devuelve literalmente un año de su vida sin intervenciones pesadas. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Si doy un paso atrás y observo la fotografía completa de la oncología moderna con estos datos, parece que la introducción temprana de estos conjugados anticuerpo-fármaco está logrando 2 cosas históricas a la vez.
Ujú. No solo están erradicando el cáncer con una eficacia nunca antes vista en esta etapa, sino que están liberando a miles de personas del yugo de la cardiotoxicidad inducida por las antraciclinas. Es como si en un solo movimiento hubiéramos dado el salto de la era industrial de la quimioterapia a la era digital de la medicina de altísima precisión. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que la magnitud científica de este estudio se vuelve innegable. El Destiny Breast 111 trasciende por mucho la categoría de simple publicación médica o presentación de congreso. Es un antes y un después. Totalmente. Se consagra como el primer ensayo de registro global en más de una década que arroja resultados abrumadoramente positivos para un nuevo fármaco en el entorno del cáncer de mama temprano y ER2 positivo. Llevábamos 10 años estancados con las mismas herramientas, asumiendo que el daño cardíaco era un peaje inevitable. Un mal necesario, digamos. Y este estudio destroza ese paradigma y sienta las bases fundamentales para todas las directrices terapéuticas que van a venir en los próximos años. Es la prueba de concepto definitiva que la comunidad científica y las pacientes estaban esperando con ansias. Demuestra con datos duros e irrefutables que la ciencia puede ser exponencialmente más letal contra el tumor y simultáneamente mucho más compasiva y protectora con el cuerpo de quien enfrenta este diagnóstico. O sea, hemos oficializado el fin del bombardeo masivo y la transición hacia el ataque dirigido. Y fíjate que esto plantea una pregunta importantísima para el futuro cercano, hilando con las notas conclusivas que dejaron los investigadores. A ver, cuéntame. Si esta tecnología ADC funciona tan extraordinariamente bien desde el principio para la mayoría, ¿qué va a pasar en 2 o 3 años cuando integremos de lleno las pruebas genómicas avanzadas, como el perfil HER2-DX? Ah, esas son las pruebas que leen el ADN del tumor, ¿verdad? Exacto. Estas herramientas nos permiten leer y descifrar la firma íntima del ADN del tumor desde el día del diagnóstico antes de administrar siquiera una gota de medicamento. O sea, mapear biológicamente al enemigo para saber exactamente cuáles son sus vulnerabilidades antes de elegir el arma que vas a usar. Imagínate el potencial de eso. Al combinar la potencia del TDXD con estos mapas de inteligencia genómica, muy pronto podríamos saber de antemano qué paciente necesita la secuencia farmacológica completa, quién podría alcanzar la curación con una intervención mínima e incluso qué grupo podría prescindir de la quimioterapia tradicional por completo. Sería revolucionario. Estaríamos adaptando y personalizando la curación a un nivel molecular que hoy apenas comenzamos a vislumbrar. Es un horizonte que verdaderamente cambia nuestra relación con la enfermedad y con la sanación. A quienes nos escuchan hoy, muchísimas gracias por acompañarnos y por mantener viva su curiosidad. Sumergirse en la densidad de la biología molecular y los ensayos clínicos puede parecer abrumador a veces. Sí, son muchos términos difíciles. Bastantes. Pero entender los mecanismos de cómo dejamos atrás la destrucción para abrazar la precisión es la forma definitiva de empoderarnos frente al futuro médico. Sigan cuestionando cómo funciona el mundo, sigan aprendiendo con nosotros y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.